¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro estudio bíblico. Yo soy la hermana Mónica Lara y estamos transmitiendo en vivo sobre el tema de la manipulación. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando y a todos los que están escuchando este estudio. Es la conclusión del tema la manipulación. Y les damos la bienvenida en todas las partes del mundo donde nos están escuchando. Hemos estado hablando en nuestro estudio seriado. Les recordamos que pueden escuchar la primera, segunda y tercera parte de este estudio para que todo pues tenga sentido y puedan ser edificados y puedan aprender todo el tema. La manipulación, como les decía, es el pecado que viene cuando una persona se atribuye características que solo le corresponden a Dios. O hay personas que literalmente se creen Dios, ¿verdad? Pensando que pueden tratar a los demás como quieran, como quieren y bueno, los otros tienen que aceptarlo. Este trato incluye gritos, insultos, órdenes, exigencias a todos los demás y bueno, ellos consideran que ese es el proceder para que los demás les obedezcan y estén bajo su dominio. También las personas manipuladoras, por el hecho de tener algún control sobre la situación como autoridad, como ser maestros o padres o cónyuges, o tener el dinero para proveer a otros como instrumento de Dios, bueno, se sienten con esta situación de su vida, se sienten dueños de la vida, del tiempo, de los sentimientos de los demás. Otros, los manipuladores, también se declaran a sí mismo o a sí misma perfectos y se constituyen en juez y verdugo de los que lo rodean, esperando que los otros agachen la cabeza reconociendo su majestad, ¿verdad? Entre comillas, reconociendo su poderío, siempre esperando que los demás doblen sus manos ante su prepotencia, ante sus deseos, ante sus berrinches, ¿verdad? Aún desde los niños hasta los ancianos. Y además, un manipulador es la persona que culpa a otros de sus pecados y sus errores. Por eso decíamos que esta condición no es fácil de reconocer. Se requiere la dirección del Espíritu Santo, la revelación de Dios y un corazón humilde y dispuesto a recibir esta corrección de parte del Padre Celestial. Y estoy hablando a los cristianos. Si no conoces a Dios, si no has tenido un encuentro con Él, es necesario que lo tengas. Nadie puede vivir sin Dios. Por eso muchas personas intentan tomar su lugar, usurpar el lugar del Padre Celestial en la vida de otros, por esa necesidad que tenemos todos de entregarnos al Señor. Ese hueco en el corazón del hombre que solo Dios puede llenar y que muchas veces las personas intentan saciar con vicios, lo intentan saciar con el trabajo, con el dinero y también muchas de las personas con huecos en el corazón intentan llenarlo con el dominio de otra persona. Intentan reconocerle atributos que solo le corresponden a Dios. Y este es el tema que estamos tratando. Una vez que el manipulador ha convencido a una o a varias personas de todo esto, de que él es el que tiene el control y el que todo lo puede y que es perfecto y todo lo que hemos estado hablando, bueno, pues toma dominio sobre su libre albedrío, como hemos estado estudiando, y se dedica a destruir su vida porque
Recordemos que un manipulador es una persona amargada, que no puede estar feliz, estar en paz, y tampoco le permite a los que le rodean disfrutar la vida, disfrutar la paz que Dios da. Todo esto vimos que lo hace a través de 3 condiciones o 3 armas que utiliza. La primera es el temor, donde la persona se paraliza perdiendo la capacidad de decidir, la capacidad de defenderse, la capacidad de pensar y de analizar las cosas. La segunda es la dependencia y la codependencia, donde la gente cree que necesita a la otra persona para vivir, para subsistir, para ser feliz. Y la tercera es la culpa, donde por causa de alguna falta o del convencerlo que hizo algo mal, aunque en realidad sea su propio pecado, también lo controla, lo domina y le quita, trastorna esa autoestima, trastorna su capacidad de decidir en la vida y de ser responsable de sus actos. Esto, recordemos también que el dominado también es parte de este pecado, pues le está reconociendo atributos, como decíamos, o características que solo le corresponden a Dios, por lo que este pecado se llama idolatría y están atados en este jueguito a ambas partes. Ahora, la persona que cree que estas actitudes manipuladoras y controladoras son aceptadas por Dios, bueno, quiero decirte que estás totalmente equivocado. Si tú estás actuando de esta manera, Dios reprueba esta condición del corazón. Como cristianos no podemos conducirnos de esta manera. No podemos actuar, no podemos hablar, ni podemos controlar la vida de otros. Como cristianos debemos actuar exactamente como el Señor nos marca. Dice la palabra de Dios en Salmos 138:6, porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El fundamento de la manipulación es la soberbia. Recordemos que Satanás se llenó de soberbia y pretendió suplantar a Dios. Y lo siguiente que hizo, bueno, fue manipular a Eva para que hiciera lo mismo. Dice Proverbios 16:5, abominaciones a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios resiste a los soberbios. Dios los mira de lejos. Cuando nosotros estamos en una actitud y en un pecado de altivez, de arrogancia, de soberbia, Dios nos mira de lejos y nos mantiene lejos de su presencia. Y por supuesto, su gracia no está a favor de nosotros, sino su disciplina. David escribió, escudriñame, oh Dios, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Observemos cómo la palabra dice mi corazón dentro de mí. Es muy fácil reconocer en otros esta forma de actuar de manipulación, pero muchas veces nos resistimos a reconocer nuestro propio pecado, a reconocer que somos quienes actuamos de esa manera, porque, una vez más insisto, el manipulador se convierte en juez de la otra persona y no reconoce su pecado. Entonces, hoy el Señor nos está hablando. Si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. A veces no es
en su totalidad las características que hemos mencionado, o tal vez hay otras características que el Espíritu Santo te está mostrando que tú tienes ante los demás, en esa arrogancia o en ese papel de víctima o en esa forma dramática de tener a todo mundo en tensión con una enfermedad o con la forma en la que les das las noticias o con la forma en la que les hablas. Y Dios está llamándonos al arrepentimiento. Esta actitud que mostró David, la que acabamos de leer ahí en Salmos, es la actitud del corazón que debemos tener como hijos de Dios, para que el Señor arranque ese pecado y todo lo que no agrada al Padre Eterno. Cuando el Espíritu Santo nos revela algunas de estas actitudes, ya sea como manipuladores o como parte de este juego, aún como víctimas de esta manipulación, siendo sus hijos, es necesario, primero, sabemos que el principio de acercarnos a Dios es el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de su sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando nos arrepentimos y le confesamos al Señor y aceptamos haber actuado de esa manera, reconocemos que ofendimos a Dios, reconocemos que estamos tratando de controlar a las demás personas, reconocemos que estamos actuando también como pretendiendo manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros estamos esperando. Cuando tenemos esa condición del corazón, debemos arrepentirnos, pedirle perdón con humildad. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentirnos nos lleva a ser limpiados, a ser transformados, porque recordemos que el arrepentimiento no es solamente sentirme mal como un remordimiento, sino es dar vuelta al camino a donde yo iba, dar media vuelta y regresar al camino donde Dios quiere que esté actuando. Después de arrepentirnos y confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios, debemos buscar tener la mente de Cristo por medio de la palabra de Dios. Esto es todos los días. Jesús dijo, oren sin cesar para que no caigan en tentación, y el sin cesar lo necesitamos, porque recordemos que tenemos una naturaleza caída que tiende al pecado. Cada uno tendemos a regresar al lugar de donde Dios nos sacó. Y dice la Biblia en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Todos los días debemos estar buscando ser cambiados a la imagen y semejanza de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque sus pensamientos deben estar en nuestra mente. Debemos estar conectados con el Padre por medio de Jesús, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, y a través del Espíritu Santo, para que su naturaleza fluya en nosotros. Porque cuando la mente de Cristo está en nosotros, entonces de nuestros pensamientos, como dice la palabra, salen de nuestro corazón, salen los buenos pensamientos y por lo tanto las buenas decisiones, las actitudes correctas, las acciones conforme a la voluntad de Dios, y las palabras que salen de nuestra boca son buenas para la necesaria edificación. Hemos hablado en otros estudios que estamos edificando con nuestros hechos nuestra vida. Todo lo que hacemos no solo daña a los demás, sino destruye nuestra propia casa, destruye nuestro templo, y somos templo de Dios. Y no queremos que Dios repruebe los materiales que estamos usando,
porque cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, todo eso se consume. La madera, el heno y la hojarasca se destruyen, pero el oro, la plata y las piedras preciosas se purifican a través del fuego y se vuelven más valiosas. Y ese es el proceso que Dios hace en nuestra vida. Además de arrepentirnos, además de estar buscando renovar nuestra mente con la mente de Cristo, con la palabra de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo, la plenitud, pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestra vida, porque dice la palabra, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Todas estas ataduras, todas estas artimañas de la carne en las que nos enredamos con los demás, en las que tratamos de tomar dominio de su vida, todo esto que a Dios no le agrada, todo esto destructivo, estas relaciones que son terriblemente destructivas, se pudren a causa de la unción. Cuando estamos en la presencia de Dios, todo lo carnal se termina, toda la corrupción se destruye y Él purifica nuestros corazones. La Biblia alumbra nuestro camino y nos da reglas sencillas y prácticas para medir nuestra conducta. Las palabras que salen de la boca y las intenciones del corazón. Ahí en la Biblia está todo lo necesario para nuestro caminar en Cristo, para vivir en santidad, para relacionarnos unos con los otros de la manera correcta y santa. En Filipenses 2:13 dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice en Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Estas son la regla de oro, y esta es una regla mucho más sencilla para evaluar nuestra propia conducta y nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Cuando hacemos algo por contienda o por vanagloria, por demostrarle a los demás lo que somos, por pelear, por provocar una riña, por provocar desacuerdos, por estar criticando a los demás. Cuando tenemos estas actitudes, vamos a detenernos. El Espíritu Santo nos está hablando. Es una forma sencilla de evaluar mi corazón y decir, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Porque viene de Dios? ¿Porque estoy edificando? ¿O porque quiero provocar el enojo en mi esposo, en mi esposa, en los padres, en los hijos, en el vecino? ¿Por qué estoy compartiendo este testimonio? ¿Para glorificar a Dios o para presumir de lo que Él me dio? Vayamos caminando y considerando y comprobando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que si vamos a decir o hacer algo para pelear, para provocar enojo, para mostrar cuán maravillosos somos, o para decir la última palabra en esta riña, o algo semejante, es mejor que no lo hagamos y tratemos a los demás como queremos ser tratados. Ahora, cuando somos manipulados, cuando de pronto nos damos cuenta que hemos vivido bajo el yugo, bajo el dominio de otra persona que ha estado lastimando nuestro corazón, que ha estado aplastando nuestra personalidad, aplastando la autoestima. Dice el Señor que nadie tenga mayor estima de sí mismo, mayor concepto de sí mismo del que es correcto. Bueno, cuando nos hemos sentido tan poca cosa, tan bajoneados, cuando hemos sido menospreciados, cuando hemos vivido en esta condición,
Debemos pedirle perdón a Dios por reconocerle a otra persona la capacidad de hacernos felices, por reconocerle a otra persona la capacidad de proveernos cuando es Dios el proveedor. Dios nos creó para depender absolutamente de Él. Y depender de Dios implica estar conectados con Él por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ya lo hemos dicho y quiero repetirlo. Y estar conectado con Él es a través del Espíritu Santo. Nosotros dependemos absolutamente de Dios, no de los seres humanos. Dependemos social y administrativamente, porque nadie puede vivir aislado en una cueva. Lo que vestimos, lo que comemos, dónde vivimos, con quién convivimos, todos dependemos de alguna manera de los demás. Pero ningún ser humano dependemos absolutamente de otra persona. Nuestra alma y nuestro espíritu no dependen de si yo tengo a un esposo, entonces voy a ser feliz. Si yo tengo un hijo, entonces voy a ser plena. Si tengo esta casa, entonces voy a estar muy alegre. Voy a tener paz si tengo dinero en el banco. Eso se llama idolatría. Nadie depende más que de Dios para suplir todas sus necesidades y para llenar todos sus nichos, todos esos huecos donde necesitamos amor, ternura, porque el hombre tiene un hueco del tamaño de Dios en el corazón y nadie puede suplirlo más que Dios. Solo tiene esa forma, Dios en nuestro corazón. Eso también significa que Dios es el todo suficiente en mi vida. Es decir, cuando Él gobierna en mi corazón, todo y todas las personas que nos rodean tienen la prioridad correcta en nuestra existencia. Cuando Dios es el todo en mi vida, hemos hablado, Él no es parte de mis prioridades, ni siquiera el primer lugar. Dios es todo, Él gobierna todo y Él pone el orden perfecto de las prioridades en mi vida. Él pone a quién va arriba y quién va abajo en la importancia en mi vida. Él pone los tiempos. Hay momentos en que aún los hijos, la familia, tienen que tener un segundo lugar cuando tengo que ir y ministrar a una persona en un tiempo determinado. Pero Dios pone el orden y nadie puede brincarse ese orden que Dios pone. Nadie puede atribuirle a otra persona la facultad que Dios tiene para mí, para suplirme, para ser el todo para mi vida. Aún el aire que respiramos dependemos de Dios. Aún la sangre que corre por nuestras venas y cada latido de nuestro corazón dependen de Dios. Entonces cuando vivimos de esta manera, entonces vivimos en la verdad. Y también podemos reconocer a personas que no van a edificar nuestra vida. Cuando yo estoy conectado con Dios y soy un joven o una jovencita, puedo identificar a alguien que va a traer destrucción a mi vida en lugar de edificación. Puedo identificar un amigo que no me conviene, un compañero que no es correcto. Puedo identificar una conversación que está dañando mis buenas costumbres o mi relación con Dios. Cuando estoy conectada con Dios, puedo aprender a poner límites en las relaciones familiares, como hemos hablado, entre padres e hijos. Cuando los padres estamos educando a nuestros hijos, aprendemos a ponerles límites y a enseñarlos a caminar, en la palabra de Dios, de la manera correcta. Podemos ponerle límites a los que quieren dominar nuestro libre albedrío, el que Dios nos dio para tomar las decisiones correctas, o los que quieren aún sobrepasarse y empujarnos a pecar. Cuando estamos conectados con Dios, no estamos siendo dominados por las emociones, estamos caminando en el razonamiento de la palabra de Dios. Estamos caminando con sabiduría,
con prudencia y con inteligencia. Las emociones ya dijimos que son para manifestar nuestro estado de ánimo bajo el dominio del Espíritu Santo, porque si no, no podemos tomar decisiones con emociones, nos equivocamos. Podemos tomar decisiones con la sabiduría que Dios da. Pero hablando todo esto, lo que establece nuestro corazón, lo que establece nuestro razonamiento, lo que establecen las emociones y nuestra autoestima en el lugar correcto, en el lugar que le corresponde, es que Jesucristo es el único que nos da la identidad como hijos de Dios. Esto es glorioso, porque cuando nosotros tenemos la identidad correcta, no tenemos que estar buscando identidad ni en grupos que son delincuentes, por ejemplo, los jóvenes, ni en formas de vestir que Dios desaprueba como jovencitas. No tenemos que estar buscando la identidad de pareja en pareja, porque el amor puro y el amor limpio viene de Dios. No tenemos que estar buscando identidad perteneciendo a un club social de personas que no agradan a Dios. No tenemos que estar buscando la identidad fuera de nuestra casa celestial, aun cuando nuestros padres no nos dan la identidad correcta, porque la identidad perfecta viene del Padre perfecto, de nuestro Padre celestial. Y entonces ya no dependemos de nadie. Cuando tenemos esa identidad y nos ha sido revelada, ya no dependemos de nadie para vivir, solo de Dios. No dependemos de nadie para tener paz, solo de Dios. No dependemos de nadie para tener gozo y felicidad, solo de Dios. No dependemos de nadie para tener vida eterna, solo de Dios. Por eso es necesario conocer la palabra, conocer la verdad, conocer a Jesucristo, porque Él es la verdad. Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos cristianos tienen años de congregarse y no conocen la palabra. Muchos no han leído la Biblia completa ni siquiera una sola vez. Por eso son presa fácil de malas doctrinas, de mentiras y de manipulación, por el desconocimiento. El Señor nos habla a través del profeta Oseas y dice que si el pueblo se perdió fue por falta de conocimiento. Cuando caemos en estas redes de mentiras y en estas redes de manipulación, es porque no conocemos la palabra de Dios. Ahora, así como vimos características de la manipulación, vamos a ver algunos versículos. Es necesario conocer toda la Biblia. Hay cientos de versículos que nos ubican en el lugar correcto, que nos enseñan quién es Dios para nosotros, quiénes somos nosotros para Dios, y van limpiando nuestra mente y van renovando todos esos malos pensamientos y aún esas malas doctrinas que hemos tenido. Pero vamos a mencionar algunos versículos para que tú en casa los analices y ores y recibas esta revelación. Si has vivido bajo el yugo y bajo la manipulación o como un manipulador. Cuando hablamos de dependencia económica, cuando la gente cree que sin el cónyuge o el padre o esa persona que lo trata de chantajear por medio del dinero y de castigarlo quitándole el dinero, que gana a través de un trabajo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el proveedor es Dios, no la persona. Aunque nosotros seamos instrumento de Dios para percibir a través del trabajo, que es una bendición, percibir un salario, percibir una comisión, un ingreso,
para sostenimiento de nuestra familia, hombres y mujeres que trabajamos, lo primero que debemos reconocer es que el trabajo y el dinero viene de Dios. Número 2, Dios es el dueño de ese dinero. Llega a tu vida porque Dios lo pone. Él escoge cómo, Él escoge el instrumento. Y si ese instrumento falta de una o de otra manera, Dios te va a proveer. Dios te va a bendecir. Tú no dependes de una persona para subsistir, tú dependes de Dios. Y cuando uno tiene el dinero y Dios lo pone en nuestras manos, lo primero que tenemos que hacer es tener gratitud a Dios, ser fieles a Dios, reconocer que el dinero es de Él, pagarle el diezmo, porque es una obligación de todo cristiano pagar el diezmo, apartar ofrendas y administrarlo sabiamente. Y darlo y repartirlo como Dios determine, sin enseñorearnos del dinero, darlo para lo que corresponde, para compartirlo y para disfrutarlo con nuestra familia, sin chantajes, sin caras, sin malos modos, sin reproches. De verdad, aprender a disfrutar es un don de Dios. Dice Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Solo Dios es Dios. No creamos que nosotros tenemos el poder para hacer las riquezas, para tener dinero. No se nos olvide, ni se lo reconozcamos a otra persona. Con toda humildad, reconozcamos que Dios es nuestro proveedor. Ahora, cuando hablamos del temor, cuando una persona tiene miedo, cuando te atemoriza, cuando llega y todo habla en drama o todo habla a gritos para darle miedo a los demás, o es ofensivo, sus palabras siempre están acusándote. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No son los hombres los que tienen el poder, es Dios el que tiene el poder. Todo el poder le pertenece a Dios. Y Dios hace habitar, dice la palabra, que cuando nuestra vida le agrada a Dios, hace habitar aún a nuestros enemigos en paz con nosotros. Él calma, la blanda respuesta calma la ira, recuérdalo. No es la provocación, no es la palabra áspera. Pero además Dios calma y hace huir a nuestros enemigos y los pone en paz. Y calma a los que se llenan de ira. Dios tiene el poder de hacer eso cuando nosotros clamamos a Él y oramos y confiamos en Él. Cuando estamos hablando de culpa, cuando te has sentido culpable de cosas que ni has hecho, lo primero es que tenemos que decirle: Señor, ¿esto es mi culpa o es culpa de la otra persona? Señor, esta es mi responsabilidad. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. No pueden atribuírsele las culpas de unos a otros. A Dios nadie lo confunde y a Dios nadie lo manipula. Lo que cada uno es responsable de sus actos. Inclusive la Biblia dice que los pecados de los padres no serán sobre los hijos.
El rey Josías, un niño de 8 años que comenzó a gobernar en Israel. Su padre y su abuelo fueron unos perversos, hicieron cosas terribles, idolatría, hechicería, abominaciones ante Dios. Pero él dijo, aquí se acabó, y aquí se acabó la idolatría, y él acabó con todo eso. Reconstruyó el templo, hizo un pacto con Dios, y Dios lo perdonó. Y Dios lo salvó aún del castigo que venía por el pecado de sus padres. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8. Qué grandiosa es la palabra de Dios que libera, que nos enseña lo que tenemos que pensar. Estos son los pensamientos correctos. Si tú pecaste, si tú fuiste infiel, si tú cometiste robo, si tú lastimaste a alguien y te arrepientes con todo tu corazón, Dios te perdona. No importa que los demás te sigan señalando. Si el Señor te perdona y echó aquí, como dice la palabra, tus pecados en lo más profundo del mar, eres perdonado. La sangre de Jesús es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y en el matrimonio, en la nueva familia, también habla el Señor su palabra. Él dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando Dios da esa orden y nos separamos de los padres, ya no estamos bajo su tutela y ya no tenemos que obedecer sus órdenes. Somos responsables de una nueva familia. No podemos sentirnos culpables, debemos apoyarlos, debemos respetarlos, amarlos, pero no vivir bajo su autoridad y bajo su dominio. Dice la palabra de Dios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí no cabe ni el suegro, ni la suegra, ni los hijos arriba de la autoridad, ni el pastor, porque muchos hombres y muchas mujeres anteponen al pastor delante de su cónyuge. Hay mujeres que le tienen más reconocimiento al pastor y más honra, o hombres que le tienen más reconocimiento a un siervo que a su propia esposa y más consideración. Aquí no cabe ninguna persona extraña, y eso incluye un hombre o una mujer extraña. Aquí no cabe nadie. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón de la mujer. Y ambos tienen autoridad sobre los hijos. Este es el orden de Dios. El pastor tiene su lugar, su jurisdicción es en la iglesia, él tiene autoridad y cuida las almas, pero él no puede estar en medio de una familia ni de un matrimonio. Dios no se equivoca y ningún versículo está ahí ocioso. Todos los versículos tienen un propósito y debemos honrar y obedecer la palabra de Dios. Cuando una persona ha vivido bajo este control de personas manipuladoras, ¿qué pasa? Pensamos y deseamos que Dios las quite de nuestro camino para ser libres del yugo, ¿verdad? A veces hasta hemos deseado que esa persona se muera para que ya me deje vivir en paz, para que no me siga atormentando, para que no siga trayendo tanta angustia o tanto dolor o tanta burla a mi vida.
Pero este pensamiento es semejante a cuando Jesús vino y los judíos que estaban esperando al Mesías, que lo esperaron durante siglos, pensaban que el Mesías iba a arrasar a los romanos que los habían tenido sojuzgados tanto tiempo y los iba a liberar de su dominio. A veces Jesús mueve a las personas que nos están causando problemas o durante un tiempo permite que esas personas estén ahí. Y a veces esas personas permanecen junto a nosotros durante largo tiempo. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Y vivir sobrenaturalmente trasciende las circunstancias de esta tierra. Eso es lo que nos vino a enseñar el Señor. Esa es la vida eterna. No vivimos regidos por las circunstancias, vivimos por la fe, porque el justo vivirá por la fe, dice la Biblia. Job vivió con su esposa, la que lo quería manipular, recordamos, antes, durante y después de la prueba que Job tuvo. Nunca se la quitó el Señor. José vivió durante y después de su prueba de ser esclavo y de estar preso, vivió en Egipto. Dios no lo sacó de ese país para darle libertad. Ahí vivió y ahí Dios se glorificó. Y además su familia, que lo había estado persiguiendo y agrediendo y que además lo quisieron matar, después vivió con ellos. Fueron a Egipto y vivió con ellos. Daniel siguió viviendo en Babilonia. Desde su juventud, las pruebas que pasó, la prueba más fuerte que fue estar en el foso de los leones, y después de esa prueba siguió viviendo en Babilonia, pero él fue prosperado y estuvo gobernando. Siguió viviendo con gente horrible, pero Daniel ahí se mantuvo, bendecido por Dios. David dijo, el rey David dijo en los Salmos, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En presencia de mis angustiadores es la frase clave. El Señor se glorifica en nuestra vida aún delante de nuestros angustiadores y muestra que Él es nuestro Dios y nos bendice y nos lleva a su paz y a su gozo. Vamos a hablar ahora sobre Ana, la madre del profeta Samuel. Como recordamos, ahí pueden ver en su casa, pueden leer la historia completa en Primera de Samuel, capítulo 1 y 2. Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana. Elcana tenía dos esposas, Ana, la que fue madre de Samuel, y la otra se llamaba Penina. Penina tenía varios hijos e hijas, pero Ana no tenía ninguno. Dios no la había bendecido con un hijo. Y dice literalmente la Biblia, y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esa mujer Penina, imagínense, año tras año ella teniendo hijo tras hijo, burlándose de Ana todo el tiempo, y Ana llorando, no quería comer, su esposo la amaba mucho y la quería consolar y le daba una ración especial para que ofreciera a Dios, pero nada quitaba la tristeza y la amargura del corazón de Ana. ¿Por qué? Porque Ana le había concedido todo el control. Penina se había enseñoreado de las emociones, del dolor, de la carencia, de la necesidad de Ana,
y todo el tiempo la estaba provocando, la estaba afligiendo, la estaba haciendo enojar, como si Ana valiera menos que ella por ser estéril. La despreciaba y Ana le creía todas esas mentiras, le recibía todo ese control y ese dominio, esas provocaciones. Toda porque Ana vivía de acuerdo a sus emociones todo ese tiempo, clamando y lamentándose por esa carencia que tenía de un hijo. Pero ¿qué pasó? Cuando fue a la casa de Dios, como subían una vez al año, delante del Señor, Ana por primera vez lloró y vació, derramó su corazón ante Dios. Ana tuvo un encuentro con Dios, vació su corazón, le hablaba de tal manera, lloraba de tal manera que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero ella dijo, no, no estoy ebria, es que he vaciado mi corazón, he derramado mi corazón delante de Dios. Toda esta angustia que he tenido todos estos años, ahora la derramé delante de Dios. Y dice la palabra que después de, con amargura de alma, orar y llorar abundantemente, orar al Señor, entonces cuando vació este corazón y vino ese encuentro espiritual con Dios, dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Démonos cuenta de algo. Ana dejó de estar triste no cuando tuvo un hijo, sino cuando tuvo un encuentro con Dios. Dios contestó su oración. Ana se embarazó, tuvo a su hijo, ella le prometió a Dios que si se lo daba, se lo iba a dedicar para que le sirviera. Y bueno, Samuel fue un gran profeta de Dios. Pero la tristeza, la aflicción y la afrenta se fueron antes del milagro. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Ahí en el capítulo 2 de 1 de Samuel, dice la palabra, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Dios, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana no dijo, me alegré porque me diste un hijo, me alegré porque contestaste mi oración. Ana le reconoció a Dios todos los atributos que estaba esperando de un hijo. Ana dejó de poner sus ojos en la bendición y puso sus ojos en Dios. Tuvo un encuentro con Dios y Dios le reveló su salvación. Dios le reveló que no hay uno fuera de Dios, que nadie puede suplir a Dios en tu vida ni en la mía. Nadie puede tomar el lugar de Dios en tu vida. Nadie te puede hacer feliz, nadie te puede llenar de gozo, de paz, nadie te puede hacer santo, nadie puede ocupar el todo suficiente que es Dios en nuestro corazón. Esa revelación la tuvo Ana. Cuando toda esta verdad llegó a su corazón, ella se transformó, porque el gozo, la paz y la certeza de lo que se espera, que se llama fe, fluyó en ella poderosamente. Y las palabras perversas de Penina ya no la harían. Ya Penina había pasado a otro lugar. Ella podía abrir la boca, podía decir, podía criticarla, pero nada iba a mover a Ana de su gozo. Nada iba a mover a Ana de esa llenura del Espíritu de Dios, porque no era un hijo lo que ella necesitaba. Lo que ella necesitaba era el Dios Altísimo.
para quitarse toda esa aflicción, toda esa tristeza y esa depresión que la habían arrastrado tantos años, que la habían afligido, que no le permitían, como a las personas amargadas, no le permitían ser feliz, no le permitían disfrutar ni siquiera del amor de su esposo y del favor de su esposo, porque lo que ella necesitaba era ese encuentro con Dios que tú y yo necesitamos. Yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin Dios. No lo puedo comprender. Mi vida clama a Dios, cada célula de mi persona clama a Dios cada día, por estar en su presencia, por sentir su amor, por disfrutar su paz y su gozo. No puedo comprender cómo aún los hijos de Dios pueden vivir sin orar, sin buscar la presencia de Dios. Cuando Ana se conectó con Dios y recibió la identidad del Todopoderoso, le quitó a Penina el poder que le había reconocido sobre su alma, para provocar su enojo, su tristeza, su amargura, como lo hemos estado hablando. Ya no estaba actuando por emociones, ahora estaba actuando por fe, estaba reconociendo al Todopoderoso. Y cuando esta misma revelación llega a nuestro corazón, ¿qué sucede? El temor se va, se aparta de nosotros, ya no nos paraliza, ya no nos controla. Las palabras de otros, las palabras perversas y malintencionadas de otros, ya no nos hieren, porque el Señor es escudo a nuestro alrededor. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Los demás pueden decir y hablar, pero esa es su opinión. Aquí lo único que importa es que yo estoy conectada con Dios y ahora tengo la identidad correcta. Cuando esta revelación viene a mi vida, dejo de depender del amor de otra persona y empezamos a amar como Jesús nos ama, con un amor limpio, porque el amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo. Así que yo dejo de depender. Puedo recibir el amor de otra persona, pero ya no dependo de ese amor. Dependo del amor de Dios, porque también Dios es la fuente del amor. Y si alguien me ama, no es por sí mismo, sino porque el amor de Dios fluye a través de esa persona en mi vida. Y si no me ama, Dios de todas maneras me ama. Y nadie me puede quitar el amor de Dios. Comenzamos a depender absolutamente de Dios, sabiendo que lo que recibimos viene de Él y nos dará lo que necesitamos a través de quien Él lo decida. Recordemos a Elías, estaba en una cueva y no había ni qué comer, y Dios le mandó carne y pan y todo lo que necesitaba a través de unas aves. Dios va a usar a quien tenga que usar para bendecir tu vida cuando confías en Él. Eres su hijo, eres su hija, y no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Comenzamos a vivir la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Y que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Empezamos a experimentar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, fe, bondad, mansedumbre. Y el rostro de nuestro Dios comienza a resplandecer sobre nosotros, como es la bendición para los hijos de Dios. Y comienza a resplandecer en medio de cualquier circunstancia. Y la palabra de Dios se cumple. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este salmo tan hermoso que la mayoría de los cristianos lo conocemos de memoria, Salmo 23:5. Esto es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía.
Dios no quiere que sigamos viviendo en esclavitud de pecado, en esclavitud de mente. El Señor quiere que seamos libres, porque a libertad hemos sido llamados. El Señor quiere que tú y que yo le sirvamos con humildad, con mansedumbre, que le amemos con todo nuestro corazón, con nuestra alma, nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, como somos, con todo lo que somos, que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y como Jesucristo lo ama. Eso es lo que Dios espera de nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, dice la palabra, dice el Señor, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que Dios busca de sus hijos, que edifiquen su iglesia con material del cielo, con la misma naturaleza de Dios. Quiere liberarnos porque Jesús vino a liberar a los cautivos. Y hoy yo declaro la libertad en tu alma, en tu corazón. Y en el nombre de Jesús, Señor, levanto delante de ti a cada uno de las personas que están oyendo este mensaje. A Ecuador, a Canadá, a Estados Unidos, en China, en México, Señor, en Panamá, en Puerto Rico, en cada país, en Honduras, en cada lugar donde se está oyendo este mensaje, en el nombre de Jesús, derribamos toda manipulación, todo pecado, Señor. Cancela todo pecado en nuestra vida, rompemos toda atadura, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos sido partícipes de este pecado que tú aborreces. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, porque tú eres el todo suficiente para mí, Señor. Yo declaro que tú eres todo suficiente para mí y que tu amor es suficiente y tu bendición y tu provisión, Señor, y tú la traes a través de quien tú escoges. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu poder. Gracias porque el yugo se rompe a causa de tu unción. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea derramado en este momento en la vida de Elinek, de Mabel, de Diego, de Daniel, Señor, de cada persona que está viendo este mensaje. Bendice, Señor, a cada uno con tu palabra. Abre el entendimiento, Señor. Derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, contra el conocimiento de Dios, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y recibimos de ti la liberación, Señor. Derribamos todo espíritu de manipulación, todo temor. Huye en este momento del corazón de los que están escuchando, todo temor, toda falta de amor. Huye porque tu amor está fluyendo a los corazones, estás alcanzando a la gente, Señor, tu amor poderoso está mostrando tu gloria, está mostrando tu ternura a los que te necesitan, Señor. Estás llenando los nichos vacíos. Cada persona que no recibió amor de sus padres, tú estás fluyendo en sus corazones. Cada persona que tiene necesidad, tú le estás proveyendo aún de manera sobrenatural, Señor. Cada persona, Señor, que se ha sentido agobiada y aplastada, tú le estás dando la identidad como hijo de Dios. Entrega tu corazón. Tú que nos escuchas, amigo, amiga, entrega tu corazón a Dios, porque Él es el único a través del cual puedes ser salvo, a través del cual puedes ser salva. Su nombre es el único nombre dado a los hombres, bajo el cual hay salvación y bajo el cual el poder y el amor de Dios va a fluir a tu vida. Bendecimos a cada uno, estamos orando por cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse. Declaramos una semana llena de bendición, llena de victoria. Y les recordamos, les invitamos que pueden escuchar
este estudio completo y otros estudios a través de nuestra página. Y si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo a tus amigos del Facebook y de las redes y a toda la gente a la que tú quieres bendecir. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Que tengas una excelente semana. Bendiciones y los esperamos el próximo viernes. Hasta luego.